Buenas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos, amantes de la cultura japonesa, frikis en general, curiosos y curiosas de la cultura japonesa. Bienvenidos todos a Jugenblocks. Como dice el título del vídeo, hoy el tema está un poco calentito, y sobre todo la parte que nos toca en estos tiempos. Como sabréis, los rebrotes, la vuelta, la segunda ola, como queréis llamarlo, en los países en general del mundo, ha vuelto con más fuerza. Japón no iba a ser la excepción, evidentemente está en Asia y por lo tanto la cercanía con el país, queráis o no, o la cantidad de gente, el estilo de cultura y tal, depende mucho. Y Japón en este caso no ha salido airoso de eso. Por lo tanto ha habido rebrotes y es uno de los países que más rebrotes tiene en comparación con otros, sobre todo son de los que más destacan. Debido a una serie de cosas que ya más o menos intentaré explicarlo luego. Pero el tema que nos atañe hoy es sobre todo el qué está ocurriendo ahora mismo y qué ha ocurrido, porque eso es muy importante, sobre todo a la hora de llevar esa información a la gente en general. Porque como sabréis, ya os he contado, como sabéis, Japón es un país muy hermético en cuanto a su información con la gente. Le cuesta bastante decir las cosas, las noticias a su gente, a su población. Bueno, y más o menos con todo esto se me ha ocurrido pensar en situaciones que he ido viendo, sobre todo por el día a día que he ido viendo, y sobre todo por una cosa que nos llamó la atención en cuanto a la cercanía y en cuanto al lugar que hay. Ahora os lo explico. Sí, sobre todo, bueno, hago un paréntesis, comillas. Hago un inciso porque lo primero aclarar que esto es opinión mía, que se ha generado a base de ideas, de pensar yo solo en este asunto. Es opinión. Resulta que aquí, donde nosotros vivimos, si se hacían los Juegos Olímpicos, se iba a organizar una villa olímpica, iban a organizar un montón de eventos en este sitio, que es Odaiba. Debido a que se cancelaron o se aplazaron los Juegos Olímpicos, el sitio, las construcciones se paralizaron, los estadios, los escenarios se desmontaron. Pero una construcción en especial, un sector en construcción en especial cerca de Odaiba, cerca de donde nosotros vivimos, no cesó, seguía en construcción. De hecho, veía como en ese momento, no lo grabé porque en ese momento no me llamaba tanto la atención, pensaba que eran infraestructuras dedicadas a los Juegos Olímpicos. Seguía en construcción, veía grúas, un montón de toldos, construcciones de como una especie de contenedores, llamadlo como queráis. Para nada me había imaginado lo que venía. Claro, según pasaba el tiempo, estamos hablando mediados de marzo, principios de marzo, digamos que la cosa iba un poco seria, pero aquí en Japón todavía no se había declarado el estado de alarma o emergencia en ese momento, no se había declarado aún. ¿Qué pasa? Que antes de declararse el estado de emergencia, Japón confirmó que se cancelaban los Juegos o aplazaban los Juegos Olímpicos. Todo esto, a raíz de que venían presionándole desde el COI, desde un montón de, digamos, comités internacionales de deportes olímpicos, les venían presionando. Ya que Japón, en su no brazo a torcer, o sea, en su cabezonería de no posponerlos, sino cancelarlos, ya que era una inversión muy grande y como país orgulloso que es, ya sabréis, los japoneses llevan el honor y ese orgullo implícito en la cultura. Se negaban a cancelar los Juegos Olímpicos. Por la presión mediática se vio obligada a cancelarlos. Y sobre todo internacionalmente, porque aquí las noticias, los titulares eran que muchos gobernadores, portavoces del gobierno se negaban, o sea, rotundamente no iban a cancelarlos. Y claro, eso me llevó a pensar a mí entonces, este tipo de construcciones que yo veía, ¿a qué se debían si ya no había Juegos Olímpicos? De hecho, estos se empezaron a construir antes de la cancelación de los Juegos Olímpicos. Resulta, aquí viene lo raro, lo llamativo para nosotros, sobre todo para mí, porque me dio mucho que pensar, de que hace un poco de 2 días, un par de días, este fin de semana, se dio la noticia públicamente de que había un emplazamiento cerca de Odaiba construido especialmente para tratar a enfermos del coronavirus. Y pensad, los Juegos Olímpicos se cancelaron en finales de marzo, principios de abril. El estado de emergencia se declaró a mediados de marzo, principios de marzo. Sin embargo, estas construcciones venían desde hace, digamos, principios de febrero, incluso
incluso si logro recordar, más o menos, yo llevo aquí desde septiembre, creo recordar que en enero ya estaban de alguna forma acondicionando el emplazamiento para las construcciones. Esto nos lleva a pensar que Japón no es una cosa extraordinaria, que lo sepáis, no es transparente con su información y sobre todo en cuanto a su orgullo, como digo, como nación, se rehúsan a de alguna forma reconocer esa derrota, porque lo de los Juegos Olímpicos para ellos es una derrota. Como pueblo, como nación, es una derrota para ellos. Y les está costando reponerse a Japón de eso. Así que las dos opciones que pienso debido a esto es que, o una de dos, Japón en ese momento previó, o sea, fue precavido y dijo, vamos a construir esto, no vaya a ser que se nos vaya de las manos, pero vamos a construirlo y ya está. O sea, vale que estamos construyendo infraestructuras para los Juegos Olímpicos y tal. Y bueno, dentro de esta opción entra que quizás iba a ser construido como un emplazamiento para los Juegos Olímpicos, pero vieron que era mejor construir algo para contener el C9, ¿no? El C19, perdón. O la otra opción, que es ya la más paranoica, la más conspiranoica para mí, es que ellos construyeron esas instalaciones y decidieron no decir oficialmente que existen esas instalaciones hasta no saber si se cancelan los Juegos Olímpicos. Es decir, no querían cancelar los Juegos Olímpicos sí o sí, o sea, no lo querían. Japón, de alguna forma, ese emplazamiento lo tenía ya previsto para unos Juegos Olímpicos ya cancelados, pero no lo reconocieron hasta, ya os digo, mediados de abril, principios de abril fue cuando dieron la noticia de que se cancelaron los Juegos Olímpicos. Pensad, desde enero hasta abril son unos meses que te da a decir, oye, vamos a decir a la gente que los Juegos se han cancelado, dejar de producir cosas, dejar de construir cosas, sin embargo no, o sea, como mucho. En mayo se dejaron de construir las cosas para los Juegos Olímpicos, hasta mayo. Y la noticia de que este emplazamiento existía se dio hace 2 días. Así que bueno, más indicios que tengo, pues cosas que por ejemplo en edificios oficiales de este ayuntamiento, de esta, digamos, de esta ciudad hay, como por ejemplo este cartel que avisa que esta construcción está habilitada, que posiblemente esté habilitada para enfermos del C19 y que, no sé por qué digo C19, es COVID-19, no sé, estoy... Bueno, los emplazamientos estos estaban dispuestos para ello y se avisa claramente y la fecha es del 23 de marzo. ¿Por qué os digo, por qué os he soltado todo este rollo acerca de por qué es hermetismo, por qué no lo cuentan? Mirad, la transparencia en este tipo de casos, y no solamente en Japón, sino en otros países es muy importante. O sea, lo primero es la información a la gente para que sepa lo que hay. Ahora Japón lo está pagando, ya que ha dado información errónea debido a esto, debido a ese hermetismo, y han confundido mucho a la población. Cuando se declaró el estado de emergencia, que por cierto el estado de emergencia no es obligatorio, es opcional, tú puedes decidir si haces. De hecho no lo llaman estado de emergencia ni estado de alarma, es como una especie de... No es cuarentena, no, sí, es estado de emergencia. Tú puedes elegir si lo haces o no. O sea, tú puedes elegir si sales de casa o no. Esa información que les han dado les ha llevado a la situación que está ahora, un poco desesperante en Japón. La gente ha visto que no hay problema, que ya ha pasado lo peor y que por lo tanto pueden volver a salir a las calles, pueden volver a hacer vida normal y tal, y ha llevado a que esos rebrotes suban de una manera alucinante. O sea, hace pocos días, hace pocas semanas, teníamos al día en Tokio 37, 47 casos, bueno, 50 era ya demasiado, pero sin embargo, este fin de semana, sin ir más lejos, me parece que, no, el viernes hubo el récord, casi 500 infectados solo en Tokio. Así que, bueno, simplemente era un poco comunicaros cómo está la situación y aprovechar y contar esta situación, ¿no? Que en realidad no es para tanto, o sea, es una información, o sea, ¿por qué no lo dijeron en su momento? ¿Por qué no tranquilizaron a esa gente de que había más emplazamientos para atender a esa gente? Y no estar a la desesperada ahora porque no hay camas para atender a estos enfermos. ¿Por qué no lo dijeron? Y sobre todo por la actitud que tiene la gente también les ha llevado, o sea, esa desinformación le ha llevado a la gente a tener esta actitud. De salir por las noches, sobre todo, la mayoría de contagios se han producido en lugares en sitios de alterne,
de tipo host, discotecas por la noche. Shinjuku, una de las principales ciudades nocturnas en Japón, se ha visto muy afectada, hasta el punto de que han declarado, que incluso podían haber declarado solamente estado de emergencia o situación de alarma en esa prefectura, en esa ciudad. Prefectura no, prefectura es Tokio. Así que imaginar qué situación estamos viviendo ahora en Tokio, pero sobre todo aquí lo veo de siempre con mucha tranquilidad, mucha calma, mucha pasividad. Pero bueno, y bueno, yo creo que no me queda nada más que decir. Este tema quería tocarlo porque había mucha gente que me preguntaba o se preocupaba sobre cómo iba la situación aquí, qué tal estábamos y tal. Y yo creo que hacer un vídeo de esto con un poco conciencia a que no hagáis lo que está pasando en Japón. Si lo que esperamos es que nos den una información transparente, lo mejor es, o sea, la mejor información es para que actuemos mejor. Así que yo veo en eso. La desinformación al final ha llevado a Japón a colapsar y a que colapse ahora más en cuanto a este problema que es el virus. Y no solamente pensar que es un país disciplinado lleva a que todo va igual, evidentemente no es así. Creo que no me dejo nada más por decir, simplemente pensar qué pensáis vosotros, por qué decidieron construir esto. De hecho, creo que Sandra subió una historia hace bastante de que esta construcción era bastante curiosa, bastante llamativa, porque no se sabía lo que era. O sea, veis un montón de emplazamientos, se ve desde el metro, un montón de casetas, como para un campamento. Y ¿qué es eso? Es que no se supo hasta 2 días. Pensad por qué lo hicieron, o a qué estuvo en realidad destinado eso. En fin, no sé. ¿Qué opináis vosotros? Muchas gracias por ver el vídeo. Espero que os haya gustado, por lo menos os haya entretenido, servido. Más cositas de este curioso país. Y os pediría que le deis like sobre todo y que os suscribáis al canal. Si os metéis a mi página de Instagram veréis contenido artístico de Elmenda. Y bueno, poquita cosa más. Un saludo a todos y tened mucho cuidado. Un abrazo. Adiós.